acerca de los tiempos que nadie desconoce se están presentando. Y aunque esto viene desde el conflicto con Palestina, pero no un conflicto, el conflicto antiguo, sino lo más reciente con Hamás y todo lo que sucedió en octubre en la invasión hacia Israel. Y estuvimos ministrando que si hay un reloj profético es el reloj de Dios y que la iglesia está colocada para un tiempo final donde la iglesia, una de las cosas y lo más histórico que sucederá, profético que sucederá en cuanto a la iglesia será el arrebatamiento de la iglesia. Y hablando de la verdad, mucha gente ha dejado de creer en el arrebatamiento de la iglesia porque han pasado años, décadas, y predicadores han venido, generales de Dios han predicado, han proclamado, profetas y evangelistas enviados por el Señor han proclamado, han sonado realmente la voz profética y dicho: el Señor viene, el Señor viene, el Señor está a las puertas. Y por años niños fueron creciendo, se hicieron jóvenes, hoy son adultos y oyeron eso y dijeron: nada ha sucedido. Y no hay rapto, no hay arrebatamiento, al menos no es real. Es más, he encontrado gente que dice: una vez yo creí en el arrebatamiento, el rapto, y no voy a ministrar del rapto, pero estoy aquí tocando algo. Y la fe de muchos se ha menguado y se ha apartado de lo profético. Y la gente ha perdido un interés y una conexión con lo que Dios declara en su palabra. Es la revelación del tiempo final, el Apocalipsis. La gente generalmente, el enemigo les ha llevado a decir: no lo entiendo, no puedo comprenderlo, no es para mí, no me interesa. Pero cuando oyes lo que está sucediendo, tenemos que darnos cuenta que lo que está sucediendo, el reloj se ha movido ya más hace unos meses. Porque comenzó con lo que es la guerra y la invasión de Israel a lo de Hamás y todo lo que era realmente ese conflicto que estuve enseñando. Y realmente ahora estamos hablando de Irán en el mapa. Y estamos hablando de que ahora Dios está mostrando que es cierto lo que la palabra dice, como las profecías se han ido cumpliendo. Y vamos hacia algo muy serio, que es la próxima profecía que se está cumpliendo en nuestros días. Porque todo nos va a llevar a algo final que todavía no he ministrado. Tengo todo preparado para tomarme un domingo completo. Pero vamos, dame la proyección hacia lo que conocemos como el Armagedón, la batalla del Armagedón. Y la gente no entiende lo que es realmente Armagedón. Es más, Hollywood ha hecho películas de Armagedón, pero a su manera, como lo ven, como algo ficticio, como algo de suspenso y drama, sin conectarlo con la palabra de Dios. Y Armagedón ni siquiera es el fin. Armagedón es solo una de las guerras a las cuales estas guerras nos están llevando lentamente. Pero es una guerra real, mundial, que habrá y que será tan real como lo es la venida de Cristo cuando vino y en la cruz enfrentó a Satanás. Es tan real. Armagedón es realmente la guerra, la batalla de la segunda venida del Rey de Reyes a traer el gobierno del cielo a la tierra. Pero hacia allá vamos. Y ahí lo voy a dejar porque no voy a ministrar Armagedón. Pero hacia allá vamos. Y estamos ahora camino al cumplimiento de eso debido a Irán. Dame la proyección que es Elam en la profecía. Y la región de Elam, que es hoy Irán, antes era Persia, lo dijimos, lo hemos enseñado. Y luego Elam aparece como Persia en la profecía bíblica o Elam. Alguien diga Elam. Y la zona donde están los
las plantas nucleares, mucha atención a Bushehr, donde están las plantas nucleares, en la zona que hoy estamos viendo en las noticias y que estamos viendo ahora que Estados Unidos tomó la decisión en áreas ya cercanas, en áreas de la región de Elam, la profecía empezar a destruir. Y esperamos ahora en un día donde está el mundo expectante qué va a hacer Irán, aunque ciertamente la verdad de la profecía es entender que no va a ser ni siquiera Irán el que va a poder hacer algo, porque la profecía dice que Irán terminará totalmente evacuado, destruido. La profecía se tiene que cumplir, pero es que va a ser realmente el reino del norte, Rusia, y que va a ser la China, el rey del oriente, y cómo se va a llevar esto al próximo movimiento del reloj profético. Y alguien dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, pastor? ¿Qué tiene que ver con mi vida espiritual? Tiene que ver mucho, porque el reloj profético, a medida que se está moviendo, le está diciendo a la iglesia, tu tiempo está terminado. Le está diciendo el cristiano, el que esté firme, afírmese más. Le está diciendo a la vida que ha oído el evangelio todo el tiempo, este es el tiempo de venir realmente y estar en el evangelio y ser un hombre, una mujer de Cristo, porque la trompeta está ahí ya por sonar. Y entonces vemos esta profecía, la profecía de Elam y de Persia. Y hay 4 cosas que dice la profecía acerca de Irán. Al menos 4 cosas que sabemos para ser los resultados de estos días. Y recordemos que cuando hablamos de la profecía, nadie realmente puede asegurar las horas específicas, pero estamos viendo el aceleramiento y ya estamos allí prácticamente como esperando el próximo paso. Y la profecía sale del profeta Isaías y del profeta Jeremías. Y vaya conmigo a Jeremías, el capítulo 49, porque ahí está la profecía de Irán. Jeremías, el capítulo 49. Por eso es que es tan poderoso el evangelio, el llamado a Dios. Ayer estamos en el instituto y la Universidad de Elías que tenemos en la iglesia. La razón que tenemos un instituto y la Universidad de Elías es porque hay que preparar a la gente en el conocimiento bíblico. La tragedia más grande de un cristiano es ser llamado por Dios y no prepararse en la palabra de Dios, no escudriñar las escrituras. Es más, Jesús dijo, erráis porque no conocéis las escrituras y su poder. Y se me acerca uno de los estudiantes y me impactó mucho su testimonio. El hermano Facundo Martínez. ¿Es Facundo o es Secundino Martínez? Es de Honduras, este muchacho. Y me dice, pastor, quiero compartirle algo. Y me muestra algunas cosas y me empiezo a regocijar porque esa es la visión que tenemos. Me dice, mire, en Honduras estoy saliendo en las noticias y me muestra las noticias y dicen, exfutbolista, porque es un futbolista profesional, jugó en 3 equipos de Honduras profesionalmente, cambia su vida en su viaje a Estados Unidos por el llamado de Dios. Y yo me quedo, ¿tú fuiste futbolista? Sí, y me muestra, pero mire la foto, y en la foto en los periódicos de Honduras sale la pastora Wendy, salgo yo al lado de él y él graduándose de uno de los estudios. Y sacan el testimonio en todo Honduras y dice, exfutbolista de Honduras cambia su vida por el llamado de Dios en Estados Unidos, y lo muestran en la Universidad de Elías graduando o en el instituto, pero preparándose. Y le digo yo y lo miro, muchacho fuerte, joven, dijo,
qué poderoso lo que Dios está haciendo en tu vida. Aquí, estudiando aquí, con nosotros. Ese es el poder del evangelio, de la verdad, que es un testimonio para el mundo de cómo una vida se transforma al estudiar y escudriñar la palabra. No este cristianismo que tenemos de gente que no conoce nada de la Biblia, porque de eso hay mucho. Van donde les dan un chiste, van donde les pasan la media hora, le dijeron amén, amén, fe, fe, victoria, victoria y ya. Pero gente que viene a tener el evangelio de verdad y a conocer los tiempos de Dios. Entonces, la profecía dice así, Jeremías 49, alguien lo tiene ya. Y quiero leer del versículo 34 en adelante. Y dice la palabra del Señor, note cómo Dios miles de años antes mostró lo que hoy estamos viviendo. A mí eso prueba la existencia de Dios. Yo no sé cómo alguien puede todavía hablar de cómo Dios prueba que es Dios. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, note los años, note el tiempo. Dios habla antes. Dios conoce su reloj. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, pueblo de Dios. Todo el arco de Elam es su odio por destruir la nación de Dios, Israel, y su arco es lo nuclear por aniquilar el pueblo judío. Y Dios dice, yo quiebro ese arco. Y Dios dice, ¿cómo? Y por eso cuando vemos naciones intensificándose, hay un despertar. Yo acabo de escribir el libro La trompeta final, la última trompeta para América. Me dio mucha curiosidad que cuando lo empecé a anunciar, porque Dios me envió a escribir ese mensaje, empezó una gran cantidad de gente a decir, oh, Trump y el presidente Trump, y otros, no, ese presidente no. Y el libro no se trata del presidente Trump. Pero lo hice intencionalmente porque quería llevar el pueblo de esta nación a entender que Trump, tal como aparece en la Biblia, King James en inglés, habla de trompeta y es un anuncio, un aviso a que hay una trompeta final, no solo para el mundo, sino para la nación de América. Porque déjeme decirle, América es grande y América podrá ser great y va a ser great, pero la Biblia tiene también una profecía para América. Y por eso es que necesitamos entender la grandeza de una nación. Es el Dios que sirve esa nación. Porque si algo protege a Israel, es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y los enemigos de una nación que tiene a Dios son enemigos de Dios. Y Dios dice, quiebro el arco. Y luego dice, traeré sobre Elam los 4 vientos, 4 juicios. 4 juicios de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación donde vayan fugitivos de Elam. Número 1, lo va a ver en las noticias. Va a haber, entonces, van a haber esparcidos, fugitivos. Va a haber una evacuación de Irán. Es claro, es entendible con lo que está sucediendo. Y atención, que solo el principio, es más, el versículo 36 lo declara: no habrá nación a donde no vayan fugitivos. Van a ir a toda parte porque va a quedar evacuado, va a quedar vacío, porque viene una destrucción sobre Irán. Dios lo profetizó. Es más, es una
es una de las 12 guerras proféticas que están en la Biblia. 12 guerras o 12 acontecimientos proféticos del tiempo final en la Biblia. Volveré a enseñar de eso pronto. Número 2, el enojo de Dios, la ira de Dios. Versículo 37. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos. Atención a eso. Haré que Elam se intimide. Dios dijo en Deuteronomio: pondré mi temor en ellos de vosotros. O sea, Israel, cuando marches, las naciones tendrán temor de tu presencia. ¿Alguien sabe que cuando Dios camina contigo, la gente se intimida cuando un hombre, una mujer, cuando alguien con la presencia de Dios está marchando? Se llama la presencia de Dios. Dios causará temor en todo el Elam. Te va a intimidar. Y dice: delante de sus enemigos, delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. La gente, por eso digo, el Dios de misericordia, el Dios de amor es fuego consumidor, y el mundo entero está a punto de ver lo que Dios le hace a una nación que odia a la nación de Dios. Número 3, desastre catastrófico, intimidación. Es más, acaban de publicar en los reportes de los expertos desde Rusia, acaban de publicar y le han dicho y enviado al presidente de esta nación que detenga, que estamos tan cerca que si llega a haber realmente una explosión en la planta nuclear de Irán, será más catastrófico que Chernobyl. ¿Se acuerdan en los años 1980? Donde habrá no solo un desastre, pero contaminación en la tierra alrededor por años, décadas, debido a esa destrucción de esa planta nuclear. Pero la profecía está en que será destruido. Quiere decir que vamos hacia algo mucho más grande en cuanto a Armagedón y en cuanto a invasiones, porque esto se va a desencadenar. Interesante que Rusia está ocupada con Ucrania, pero Rusia está muy atenta y la reacción de Rusia hay que esperarla. Hay intereses en todo el Medio Oriente de esto. La economía en Estados Unidos será sacudida grandemente como reacción a lo que pasa allá, porque los efectos se van a sentir: el petróleo, todos los combustibles y todo, incluyendo alimentos, porque en esa región está la parte principal por donde se transporta en forma de barcos, se transporta muchos de los productos al mundo. Pero la profecía se cumple. Y finalmente en versículo 39 dice la palabra: pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Y entonces note esto, porque aquí quiero llevarle, y rápidamente, ¿cómo se va el tiempo? La profecía con Elam es bien interesante, porque habla de fugitivos, habla de destrucción, pero Dios vuelve a acomodar y Dios dice: no es todavía el fin en sí, es el comienzo, es el progreso del fin, porque haré luego que puedan regresar a Elam, porque Irán se vuelve a levantar. Claro, será diferente, quedará golpeado y quedará con sed de venganza, con sed de reacción. No podrá ahora. Pero ¿qué pasará? Se viene entonces, como resultado de lo de ahora, la próximo que se va a venir es la profecía del Salmo 83. Que la invasión a Israel, no solo de Irán, sino realmente va a ser
lo que va a incluir otras naciones va a ser en contra del pueblo de Dios. Por eso es que tenemos que entender que lo que está sucediendo ahora con Irán es para llevarlo a la profecía de Ezequiel 38. Y la profecía de Ezequiel 38, que la hemos tocado, la hemos enseñado, pero quizás hacemos un repaso luego, es cuando pasado el tiempo, después del Salmo 83, que es la invasión de países árabes a Israel, vamos a tener claramente la invasión de Rusia en compañía con Irán a Israel. En otras palabras, estamos camino a los últimos acontecimientos para lo que será una coalición de guerra en el Medio Oriente y que afectará el mundo entero. Pueblo del Señor, Dios nos está diciendo algo muy interesante, muy importante. Irán es solo, Elam es solo un paso más a un conflicto mundial que abrirá el camino al regreso de Cristo a la tierra. Por eso es que debemos de entender que pasando lo de Elam se viene, número 2, déjame dar estas cosas, la destrucción de Damasco. Anótelo. La destrucción de Damasco, que está en Siria y que fue profetizado que sería, porque esto todo va a provocar ataques del norte de Israel de nuevo. De hecho, desde Siria, eso ha pasado ya con el conflicto desde octubre en Palestina, pero ahora tendrá que haber una intervención de destruir Damasco. Y se acuerda de Damasco, donde el apóstol Pablo tuvo la experiencia camino evangelizando todo Siria. Damasco va a ser destruido pasando lo de Irán. Entonces se va a venir una tras otra del cumplimiento profético. Damasco, Isaías 17 habla de la destrucción de Damasco. El profeta Isaías lo vio claramente. Vea conmigo en la palabra del Señor, Isaías, el capítulo 17. Hay algo impresionante. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Quiere decir que este es el territorio profético donde el mundo entero, y de hecho hay algo interesante de Damasco y de Siria, que cuando se estudia el anticristo, muchos eruditos están de acuerdo que es la región basado en los 4 cuernos de donde surge el anticristo de Siria, basado en Alejandro Magno y lo que sucedió con Grecia. Y entonces vemos a Irán, Elam, y vemos luego a Siria involucrado, Damasco, y Damasco tiene que ser destruida para que la Biblia se cumpla y confirmemos una vez más el avance a los tiempos de la profecía. ¿Dónde está la iglesia aquí en medio de todo esto? Pueblo de Dios, óigame bien, en medio de todo esto, pasándolo de Irán, probablemente alrededor de la destrucción de Siria y luego del cumplimiento del Salmo 83 tenemos rapto, probablemente alrededor de ese tiempo. Por esta razón, porque se une y se añade todo esto a la invasión de Rusia, que eso abre el camino después de la destrucción de los ejércitos de Rusia, abre el camino a que el anticristo surja y se presente como el jinete, el caballo de paz, el jinete que lo monta, el anticristo entre como el primer sello del Apocalipsis. Así de cerca estamos.
Y si surge anticristo, que ya está vivo, si se surge, y sabemos que está vivo, porque estas guerras no pueden ocurrir si el anticristo no ha nacido, el que va a ser poseído por Satanás. Estas guerras prueban que ya está vivo, probablemente en edad media, ya muy preparado, esperando el surgimiento de la puerta abierta para surgir como un genio militar, un genio en toda ciencia, en toda economía, y como el repartidor y propositor del tratado de paz para el mundo, incluyendo Israel, por supuesto, y las naciones árabes. Lo que muestra que si el surgimiento del anticristo está tan cerca, más cerca está todavía la trompeta y el arrebatamiento de Cristo en los aires con su iglesia. Jeremías, unos dos más. Jeremías dice así. Ahora, esto es interesante. Recuerde, se destruye Elam, Jeremías 49. Luego se destruye Damasco, Isaías 17. Ahora, Jeremías 49 de nuevo, versículo 23. Óigalo cómo van conectadas. Que tenga oídos para oír, oiga. Jeremías 49, versículo 23. Y dice, acerca de Damasco, se confundieron Hamad y Arfad porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo. No pueden sosegarse. Se desmayó Damasco. Se volvió para huir y le tomó temblor y angustia y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. Interesante, Dios dice, note la conexión, Dios dice, cuando veáis a Damasco como mujer que está de parto, ¿se acuerdan lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Será principio de dolores, de parto. O sea, Mateo 24, cuando veáis el principio de dolores de parto, Damasco estará en dolores de parto. Pueblo de Dios, levantaos, erguidos vuestra cabeza, vuestra redención se acerca. La profecía trae la señal de lo que va a suceder, como en los tiempos de Noé, cuando veáis la inmoralidad, cuando veáis el hombre apóstata, cuando veáis el espíritu del anticristo, cuando veáis la destrucción de Elam y veáis Damasco con dolores de parto, Mateo 24, cuando estas cosas comiencen a suceder, Dios deja el mapa de la profecía para que no seamos sorprendidos. Y dice entonces, atención, dice, como dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo, por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas, los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces habrá la destrucción de Damasco. Y luego, Jordania. ¿Lo lleva el orden? Irán, Damasco, Siria, Jordania. Es increíble como el reloj de Dios está sincronizado. Interesante lo de Jordania. ¿Alguien sabe la profecía de Jordania? ¿Alguien sabe que la profecía de Jordania es que durante la tribulación el judío se irá a esconder en Jordania cuando el anticristo invade? Interesante. Jordania, porque esto es lo que rodea a Israel, Jordania dice la palabra en Sofonías. ¿Alguien abra su Biblia? Note, vuelva a repasarlo en las plataformas digitales. Porque hay gente preguntando, ¿y ahora qué? ¿Dónde estamos? Déjeme decirle, este es el tiempo. Esto está a punto para la iglesia de terminar, no para las naciones, para la iglesia de terminar. Sofonías, estos profetas vieron cosas increíbles. Sofonías capítulo 2, allá en casa. Sofonías
capítulo 2. Dice la palabra. Óigalo, recíbalo. El versículo 8. Y voy a leer también el versículo 9. Ahora, muy importante entender que Jordania, la razón que Jordania es tan importante es porque Dios menciona a Jordania en una manera muy especial. Mire cómo dice la palabra. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo. O sea, está hablando del territorio de Jordania. Y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Lo que sucede es Dios limpia Jordania, los moabitas, y note, los enemigos de Israel limpia Jordania para que quede el territorio libre para el judío tener una vía de escape durante la gran tribulación. Dios va viendo el camino al próximo mover de su reloj profético, como lo está haciendo con Elam y como lo va a hacer con Damasco, lo hará con Jordania, y todo será señal de nuevo de los tiempos finales y el anticristo surgiendo y el fin del tiempo de la gracia. Impresionante. Y entonces lo que sucede es, y termino con esto, Elam, Damasco, Jordania, Egipto. Dios luego va a Egipto y todo abre el camino al Salmo 83. Y con Egipto, ¿se acuerda Egipto que atribularon y a todo el pueblo de Israel donde Dios sacó a Egipto? Interesante. Mire las señales. Dolores de parto en Damasco. Dolores de parto, Mateo 24 en la iglesia. Egipto es cuando Dios arrebató el pueblo en una noche, en un solo momento lo arrebató cuando pasó el heridor, y en esa noche vino la liberación, dilo conmigo, la liberación del pueblo de Israel. A ver si está conectado, porque aquí voy a terminar, aquí voy a dar el sello de oro. Dios saca a Israel en la noche donde Israel fue protegido por la sangre del Cordero. Los juicios y el juicio final de muerte. Abra su espíritu, le voy a decir algo que no lo ha oído. Los juicios y el juicio final fue dentro de Egipto el espíritu de muerte sobre el primogénito. ¿Se acuerda? Pero Israel fue guardado por la sangre del Cordero. E Israel fue liberado, salió de inmediato al otro día, sacado de Egipto. Egipto es una representación del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como sucedió en el Éxodo, el rapto es el próximo éxodo que va a suceder. Y Dios nos va a sacar de Egipto y nos va a sacar. ¿Está listo para esto? Nos va a sacar de una manera tan impresionante que la última señal justo del rapto es cuando viene sobre Egipto el juicio
porque en esa temporada, nadie sabe el día ni la hora, Dios saca a la iglesia, porque lo que sigue ya es camino a Armagedón y a la gran tribulación. Porque ¿cuál es el segundo sello después de la manifestación del anticristo? Es el juicio de muerte. Y muerte lo que hubo en Egipto. Y el terror de Egipto es lo que viene después de Jordania. Déjeme terminar. Isaías 19. Y véalo. Isaías 19. El que traiga Biblia, abra la Biblia y úsela. Si hay algo que siempre quiero que este ministerio esté marcado, es que este es un ministerio que usamos la Biblia. Leemos la Biblia. Porque es la palabra de Dios. Isaías 19, versículo 1. Profecía sobre Egipto. Jehová monta sobre una. ¿Sobre una qué? ¿Cuál es la señal del rapto? Vendrá en la señal de Damasco, dolores de parto. La última señal antes y alrededor del arrebatamiento. Jehová monta sobre una ligera nube. Ligera habla sobre una nube acelerada. Será rápido. Será en un momento. Al mismo tiempo que Dios estaba trayendo el juicio sobre Egipto, Israel estaba guardado en la sangre del Cordero. En el tiempo final, al mismo tiempo, alrededor de la muerte sobre el terror sobre Egipto, Jehová, el que tiene marcado en sangre, vendrá por la iglesia a sacarla de Egipto antes del terror en la nación de Egipto. Monta en una ligera nube. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Y se pelearán uno contra el otro, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Si hay algo que viene, es el trato de Dios y es paralelo con la nación de Egipto y con el mundo. Los hechiceros, los adivinos, los brujos, los satanistas y los idólatras. Todos serán juzgados en este tiempo final y Dios sacará a la iglesia de toda esta idolatría. Pueblo del Señor. Cerramos, óigame. Lo que está pasando debe de alarmarnos a todos y debe producir en nosotros un entendimiento. Estamos en esos tiempos. No hay otra generación. Ni cuando yo comencé a pastorear 25 años atrás, ni cuando comencé en Cristo a los 17 años, ni antes de mí. No hay otra generación que esté viendo y haya visto lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué debemos hacer? Consagrarnos al Señor. Entregarnos de corazón al Señor. Porque los tiempos de jugar a la iglesia y los tiempos de cargar una Biblia y no conocer la verdad se han terminado. Religión no salva. Nunca. Tradición no te va a salvar. Rutina no te va a ayudar. Una relación con Dios verdadero es lo único que te va a dar una seguridad que serás tomado y sacado de lo que se viene para el mundo. Y hay que estar preparados. Creo con todo mi corazón que esta generación tiene un poco de tiempo, pero muy poco,
para hacer la obra del Señor. Antes que esto, es más, antes que esto se intensifique más de lo que está intensificado. Entonces, uno, Elam. 2, Damasco. 3, Jordania. 4, Egipto. 5, la Confederación Árabe. Salmo 83, toda esa guerra. Hay bastante y lo he explicado. Eso produce una expansión de Israel. Israel se hace más grande en territorio y por lo tanto esa expansión provoca y produce el interés de Rusia con Irán, que vuelve a levantarse, y otros a invadir a Israel. Ezequiel 38. Lo cual deja una devastación en las montañas de Israel, de Rusia, y deja pendiente. Lo que produce es que el anticristo se presente. Estamos a 4 o 5 acontecimientos que el anticristo surja y se presente. A 5 acontecimientos, 4. Así de cerca. Es un tiempo para estar bien con el Señor. Quizás nunca te gustó la profecía, quizás nunca la entendiste, pero mi oración es que entiendas esto. El fin está cerca y las señales ya están cumpliéndose. Y no es lo de los abuelos. Vea las noticias y lea la Biblia. Es tan real como usted que está sentado aquí junto a su hermano. Ponte de pie en esta hora. Dios bendiga los que se han conectado.